Enfoca, no enfoca. Uop. Hola, amigos del whisky. Hoy vamos a hablar de terroir o terroir o terruño en español, que tenemos una palabra propia y no la usamos. Vamos a hablar de cómo influye el suelo al whisky. El terroir básicamente lo que viene a decir es que la climatología, la geología, la localización de un sitio tiene mucha influencia sobre lo que allí se cultiva. Por eso se utiliza muchísimo en el vino, porque todo eso influye en la uva que luego irá a parar al vino. En el caso del whisky es un tema complejo, ya que muchas destilerías consideran que realmente el sabor del whisky lo da la barrica y apuestan fuertemente por decirnos, oh, es que es la barrica de Jerez, es la barrica de vino dulce. La realidad es que en el whisky influyen muchísimos ingredientes y no solo es la barrica, sino que para hacer el espirituoso influye la cebada que se cultiva, dónde se cultiva, el clima que tiene. Luego también la levadura, y eso ya lo comentamos cuando hablamos de whisky americano, porque realmente en Estados Unidos se hace muchísimo hincapié en la levadura y en cómo afecta al whisky y al producto final. Otro ejemplo clarísimo es la turba. Si os fijáis, si vais a las Orcadas a probar un Scapa o un Highland Park, el ahumado que tienen, aparte de ser más suave de a lo mejor un Islay, es un ahumado con muchas notas herbáceas, con mucho brezo. Y eso es porque en las Orcadas hay muchísimo brezo, con lo cual eso luego pasa a la turba que secará la cebada y por tanto le aplicará también esas notas, esos matices. Si nos vamos a Islay, nos encontraremos, por ejemplo, que whiskies como Lafroig o Ardbeg son mucho más yodados y eso se debe a que la turba en Islay tiene muchísima alga. Por eso los whiskies de Islay suelen tener esas notas más yodadas. Todo esto del terroir, del terruño, viene porque recientemente ha habido como un impulso más fuerte por volver a reivindicar cómo eso influye en el whisky. Las grandes marcas se están centrando, como decíamos, más en los afinamientos, en la barrica, en el sabor que aporta y se están olvidando a lo mejor del principio que es la cebada o la levadura. Las compran a granel, ya incluso malteadas, con lo cual, por mucho que puedan especificar el tipo de cebada o las características del malteado, no tienen nunca la misma atención que podría hacer una destilería a lo mejor más pequeña que sí que se preocupa por estos detalles. Hoy os voy a hablar de Waterford. Si no la conocéis, Waterford es una destilería de Irlanda muy jovencita que está apostando fuertemente por el terroir y es la que está haciendo que hoy en día se esté hablando mucho más de ello. No es la primera vez que el término terroir se comparte de esta manera o recibe esta atención. De hecho, Mark Riner, que es el director de la destilería de Waterford, ya estuvo apostando fuertemente por esto cuando trabajaba en Bruichladdich. Y de ahí tenemos que Bruichladdich es una de las destilerías que apuesta mucho por la cebada local y por cómo eso influye en el producto final. De hecho, tenéis varios lotes de Bruichladdich que cambian según la cebada, incluso hacen lo mismo con Port Charlotte. Y bueno, que si no habéis probado, Port Charlotte es el ahumado de Bruichladdich y es un ahumado fantástico. Entonces, el equipo de Waterford contactó con nosotros para que pudiéramos probar sus whiskies, que aún no han llegado a España, pero llegarán pronto, espero. Y aprovechamos y les dijimos, oye, ya que me vas a enviar una muestra, envíame también el New Make. El New Make es el espirituoso blanco, recién salido del alambique. En Estados Unidos lo suelen llamar whisky blanco. En Europa no se puede porque para ser whisky ha envejecido 3 años, con lo cual es New Make, el New Make Spirit. Y nos han dejado estos dos New Makes para que podamos ver un poco cómo cambia el whisky según la cebada. No es el mismo New Make del whisky que vamos a catar porque ese no está disponible, sino estos son los New Makes de los whiskies que vendrán dentro de unos años. Igualmente permite ver las diferencias entre una cebada y otra. Una cosa que me gusta mucho de cómo lo está haciendo Waterford es que tienen todo el detalle. Como podéis ver, aquí nos explica el lote, la cebada, el tipo de suelo.
Y esto están haciendo también con los whiskies, están explicando todos los detalles, hay una trazabilidad fantástica para que puedas ver realmente lo que estás bebiendo y eso es muy interesante. Entonces, vamos a ver un poco cómo funciona este New Make. Tenemos el de la granja Grooveside, que lo ha cultivado John Cousins en Wexford. Este es un Olympus 2017, el tipo de cebada. El New Make está al 70% de volumen, en este caso, bueno, al 71,52% de volumen. No es lo que vayáis a ver en casa, no es una cosa que suele beberse a menudo, pero sí que es verdad que es el primer paso para ver cómo se va a envejecer ese whisky y qué le vamos a aportar. Como podéis ver, el color es que es prácticamente agua. En aromas, un New Make suele ser muy herbáceo con notas de uva. Este es un claro New Make habitual, como digo, herbáceo con notas de uva. Es un New Make bastante dulce. Vamos a ver cómo cambia si hablamos del mismo tipo de cebada, la Olympus 2017. Esta es la de la granja Meadowlodge que ha cultivado Brian Kenny en Galway. Vamos a ver. De nuevo, como podéis ver, no hay un cambio de color. Al final, este es espirituoso tal cual de alambique, no envejecido, no tiene nada. Este es mucho más malteado. Sigue siendo floral, pero es menos afrutado. Y predominan mucho esas notas de cebada, de galleta. Mucho más tostado. Es chocolateado. Es un New Make muy chulo. Este lo voy a apuntar, les voy a preguntar cuando sabe whisky si es este, porque quiero ver cómo cambia. Es un espirituoso muy chulo. Ahora mismo de Waterford hay dos expresiones, la Ballycilcavan y Bannow Island. Me gusta porque además, como os comentaba, explican todos los detalles y la trazabilidad y en las notas, en las muestras también nos permite ver dónde está la granja, qué tipo de barricas, de porcentaje, bastante chulo. Entonces vamos a empezar con esta Ballycilcavan que ha cultivado David Walsh en Navis. La cebada en este caso es una taberna 2015 y el whisky envejecido 1387 días, que para que os hagáis una idea viene a ser 3 años y medio. Son whiskies muy jóvenes, que es una de las cosas que se le critica a Waterford, y es que eso, que son whiskies muy jóvenes y a un precio alto. Pero al final volvemos a hablarlo de siempre, cómo se juega a las novedades, cómo la gente está comprando las primeras botellas de las destilerías para luego revenderlas en el mercado y sacar provecho, ¿no? Hay mucha especulación con el whisky y eso hace también que suban mucho los precios de los primeros whiskies. Además también al final las destilerías se han de mantener, se han de sufragar los gastos de alguna manera y la mejor manera posible es que si compras una botella ganen un poco más de dinero para producir whisky, que veremos. Ya sabemos que el whisky es un producto muy caro de producir porque hay que esperar tiempo, con lo cual es hasta comprensible que lo vendan así. El color, como podéis ver, es dorado. Me gusta porque tiene notas chocolateadas, suaves, y es bastante frutado. Es un whisky tostado, bastante dulce, se notan las barricas, se nota la barrica joven también. Es otro tipo de levadura y de cultivo, con lo cual no puedo encontrar similitudes con los que he probado antes. Sí que es verdad que el New Make de Meadowlodge es mucho más malteado que este whisky. Al final es alargado, picante. No está mal, no es un mal producto. Lo que sí creo es que le falta un poquito de tiempo. Es normal querer sacar las cosas rápido para poder, como digo, mantener la destilería y poder avanzar. Quizás por un precio algo más bajo sí que lo vería algo razonable teniendo en cuenta eso, que es un whisky joven de una destilería nueva. Ahora vamos a Bannow Island. En este caso se ha utilizado también barrica nueva de roble americano, pero tiene barrica de roble americano, barrica de roble francés y barrica de vino dulce. Está embotellado al 50% y tiene lo mismo, unos 3 años y medio, 1322 días. El color es más oscuro, si os fijáis. Es más oscuro en nariz.
Aquí sí que tiene notas más malteadas, más de galleta, más de levadura. Y en el paladar es cálido, es un poco picante, dulce. Es un whisky más dulce de lo que me esperaba, pero le queda perfecto con las notas estas de malteado, de galleta, de chocolate. Creo que a lo mejor con un par de años más tendríamos un producto súper interesante, pero apunta maneras, apunta muchísimas maneras. Quiero ver definitivamente cómo convierten este Middle Lodge en esto, porque creo que cuando esté envejecido va a dar aún más de sí. Pero estad atentos, yo creo que a lo mejor no vale la pena ahora mismo comprar estas primeras botellas de Waterford, demasiado caras para lo que son, pero las siguientes va a valer la pena probarlas. De todas maneras, como hoy la carta ha sido así más cortita, os la dejaré también en el blog en un par de semanas. Y nada, esto es todo por hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Es lancha!